Hola, bienvenidos a este pequeño vídeo sobre el curso Trabajar por proyectos en el aula de matemáticas y que vamos a llevar a cabo en la plataforma Prestcara de formación del profesorado de matemáticas en el País Vasco. Bueno, lo primero, decir que el objetivo fundamental de este curso es introducir al profesorado en el diseño de proyectos matemáticos. Pero no solo introducirnos en el diseño, sino también llamar la atención sobre los aspectos más importantes de la implementación del proyecto en el aula. Porque no basta con tener un proyecto bien diseñado, sino que hay que tener en cuenta distintos elementos a la hora de llevarlo a cabo con el alumnado. La forma en la que entramos al aula y la forma en la que lo ejecutamos. Aunque pondremos el acento en el diseño. Verán que el curso está formado por diferentes bloques. En un primer bloque de introducción al aprendizaje basado en proyectos realizaremos básicamente dos tareas. En la tarea número 1 nos presentaremos, y esto no solo persigue el objetivo fundamental de todo curso de teleformación, de romper el hielo, sino que pretende que reflexionemos sobre el entorno que nos rodea a nivel personal y profesional y sobre los hobbies o disciplinas extra distintas a la matemática por las que nos sentimos atraídos. ¿Por qué? Porque son una fuente de inspiración para crear proyectos. Si por ejemplo en el entorno de nuestro centro hay una industria muy concreta, muy potente, pues puede ser interesante intentar localizar y diseñar, incluso codiseñar proyectos relacionados. O si por ejemplo me gusta o nos gusta mucho la astronomía, pues puede ser muy interesante introducir proyectos de matemáticas relacionados con la astronomía. ¿Por qué? Porque prácticamente cualquier campo nos va a servir para motivar y justificar el aprendizaje contextualizado de las matemáticas con un objetivo concreto. Posteriormente a esa tarea, que es una tarea sobre todo de reflexión, pasamos a una tarea muy importante, que es la lectura y análisis colaborativo de un artículo concreto de aprendizaje basado en proyectos en matemáticas, donde no solo van a ver el por qué migrar al trabajo por proyectos, sino cómo y las dificultades que a nivel personal nos podemos encontrar en ese proceso. Básicamente yo resaltaría los siguientes puntos. Primero, que el aprendizaje basado en proyectos es un objetivo a conseguir a medio o largo plazo. Es muy difícil empezar de un día para otro a trabajar por proyectos porque es un cambio importante y por lo tanto tenemos que ser realistas y, tal y como dice Kotter, plantear objetivos que se pueden conseguir a corto plazo. En cuanto a los cambios que debemos introducir en nuestro trabajo diario en el aula de matemáticas. Por otro lado, también es importante resaltar que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología más, no es la metodología. Si bien a nivel personal la que más me convence de todas las que he probado es el aprendizaje basado en proyectos, tengo bien claro que es una metodología más. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es una herramienta a incorporar en nuestro maletín que ya viene cargado con otras metodologías potencialmente, ¿no? Y termina con un enlace que es este de aquí, a varios alumnos y alumnas que a posteriori, o sea 6, 7 años después de haber trabajado por proyectos, algunos de ellos ya terminando la carrera o terminada la carrera, nos cuentan su experiencia vital y cómo influyó en su forma de ver la educación. Es algo que creo que es muy importante porque rara vez se cuenta con el testimonio de alumnado tan a largo plazo, ¿no? Una vez terminado esa primera parte de introducción, y que es muy importante, pasamos a analizar distintos proyectos. Vamos a analizar primero el proyecto Clepsidra, que es muy conocido a nivel nacional y que, tal y como verán, porque verán un vídeo en el que se narra cómo llevarlo al aula, verán toda la secuencia de actividades descrita, lista para adaptar a nuestro entorno. Verán también un vídeo en el que se explica a un profesor concreto de Andalucía
una duda que planteaba muy importante, y es cómo se lleva a cabo el trabajo por proyectos en el aula, cómo se lleva el proyecto Clepsidra al aula, porque verán, una vez lo analicen, que es un proyecto muy potente que persigue crear un vídeo en el que se explique matemáticamente cómo es el proceso que rige el vaciado de un bote lleno de agua. Esta unidad puede ser llevada a cabo mediante centros de interés, mediante aprendizaje basado en problemas o mediante aprendizaje basado en proyectos. Hay matices que nos diferencian de una y de otra metodología, pero en este momento nos importa poco esas diferencias y nos importa mucho cómo llevar al aula una situación que no nace de un tema, sino que nace de un problema. Porque básicamente la diferencia fundamental o lo que tienen en común el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, etcétera, respecto a la metodología tradicional, es que mientras en la metodología tradicional yo diseño, programo mi curso a partir de los temas, de los bloques de contenido, y busco pequeñas aplicaciones, pequeñas actividades para ejemplificar cómo utilizar esos contenidos, con estas metodologías lo que se persigue es generar la necesidad de aprender los elementos de contenido necesarios para resolver ese problema. En este punto creo que es muy importante hacer un pequeño paréntesis y venir aquí abajo a la sección de para ampliar y entrar en algoritmos básicos de AVP, porque en esta entrada del blog hay varios vídeos que necesitarán durante el curso. Son 3. Primero les habla un vídeo de clasificación de situaciones de aprendizaje para ver qué diferencia hay entre un centro de interés, un proyecto y un problema, que es el que nos interesa para ver realmente qué diferencias hay entre una y otra, y una tarea guiada. Y posteriormente pasa a analizar un vídeo, el algoritmo de diseño de un proyecto y el algoritmo de implementación de un proyecto. Todos ellos serán necesarios durante el curso, pero quizás sea muy interesante venir especialmente a analizar el algoritmo de clasificación de situaciones de aprendizaje. Entonces, volvemos atrás a la sección del proyecto Clepsidra. Verán aquí también un ejemplo de vídeo desarrollado por el alumnado para que vean a qué nos enfrentamos. ¿Y qué más? Pues les va a encantar este proyecto. Es un proyecto de cuarto de la opción científico-técnica, que mucha gente al verlo decía, sí, el aprendizaje basado en proyectos está muy bien, pero para el alumnado muy bueno. Lo cierto es que después te lo llevas al alumnado de Promeco o al alumnado con muchas dificultades y también funciona. No este proyecto, otros más sencillos, lógicamente, la metodología en sí. Me imagino no, afirmo que el secreto está en que el alumnado aprende por necesidad, porque necesita incorporar esos contenidos a su maletín de herramientas matemáticas para resolver un problema concreto. Fíjense que en el aula tradicional de matemáticas, al menos en mi vivencia personal, jamás se hacía eso. Siempre se introducía un tema de matemáticas porque era el tema que tocaba. Tocaba álgebra, tocaba geometría, tocaba estadística. No tocaba un problema que necesitaba contenidos concretos de estadística, de álgebra, de análisis, que esa es otra. Los contenidos necesarios para resolver un proyecto normalmente provienen de diferentes bloques de contenido, no de uno solo, como los proyectos y problemas de la vida real. O sea que esta metodología no solo se basa en partir de la necesidad, sino que se basa también en la realidad, en la vida real. En la vida real se aprende así. Bueno, y hay un tercer enlace muy importante que es el proyecto Galileo, que verán que es un proyecto gemelo a Clepsidra. Y bueno, lo incorporo porque es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño, es un proyecto muy potente que se puede relacionar con física, y además tienen aquí el proyecto totalmente desarrollado, ¿de acuerdo? Aquí este documento se lo pueden bajar en PDF y analizarlo. Está adaptado a LOE actualmente para tercero de la ESO en matemáticas, y ver exactamente cómo se lleva a cabo en el aula, cómo se planifican las sesiones. Está planificado al detalle. Voy a cerrarlo. Pero verán, si dan un pasito atrás, que el proyecto Galileo es exactamente igual al proyecto Clepsidra. Bueno, una vez terminemos este primer análisis en el que intentaremos adaptar el proyecto Clepsidra
decir qué nos gusta, qué no nos gusta, ver claramente qué contenidos se están tratando, etc. Pasamos a los proyectos Robotics y Jackpot. Aquí ya es la tarea 4 del curso. Al igual que en la tarea anterior, lo que van a hacer es analizar proyectos existentes. En este caso van a analizar dos proyectos muy distintos. Por un lado, el proyecto Robotics, que está relacionado, como podrán imaginar, con la robótica, pero también con Scratch, el entorno de programación, para ver cómo se programa un simulador. En concreto, en este proyecto se trabajó, es un proyecto multinivel, porque mientras en cuarto de la ESO se programaba el simulador, porque necesita incluso trigonometría, en primero de la ESO se aplicaba el simulador. El objetivo fundamental del proyecto de Robotics en primero de la ESO es que el alumnado diseñe un escenario en el que tiene que programar un robot con 2 ruedas motoras, verán que es súper bonito, para cumplir con una misión. Y de hecho se introduce el formato pechacucha de presentación de resultados, que a mí realmente me parece buenísimo. También se introduce cómo se programa, verán aquí, porque siempre que se habla de trabajo por proyectos, parece que queda el flequillo de la programación que pinta tiene, ¿no? Pues aquí en la plantilla de programación se empieza a resolver esa duda. Y acto seguido se analiza otro proyecto totalmente distinto, que es Jackpot, en el que, usando estadística y probabilidad, se plantea una competición de primero de la ESO con bachillerato, y se vence a bachillerato. Es un proyecto muy bonito, que la verdad es que tiene mucho éxito entre el alumnado. El objetivo de esta tarea, una vez más, es analizar uno de los dos, pero sobre todo que conozcan proyectos. Fíjense que el curso empieza mostrando ejemplos para darles ideas, para disparar la creatividad a la hora de diseñar un proyecto, que será la tarea final. Vuelvo atrás y ya llegamos a la parte final de nuestro proyecto, en el que tendremos que diseñar nuestro proyecto en la tarea número 5, pero antes les dejo las plantillas que yo uso, LOE y LOMSE, para diseñar proyectos, y un enlace con algunos proyectos más de matemáticas, ¿de acuerdo? De primero de la ESO, de cuarto, etc. Y en la tarea número 5 de diseñar el proyecto, que es la única tarea privada del curso, el resto se hace mediante foros para que sea colaborativo, seguirán el artículo que se referenciaba antes, el concreto, el algoritmo de diseño e implementación de proyectos. Es muy importante que vean muy bien esos vídeos para que sepan exactamente cómo se diseña un proyecto concreto. Tengan mucho cuidado aquí, no sean muy ambiciosos, porque estamos empezando y la idea es diseñar pues un pequeño proyecto. Y por último, una vez aprobado el proyecto, pasaremos a compartir el proyecto, porque no solo diseñaremos un proyecto, sino que nos llevaremos la batería de proyectos que generemos entre todos, porque se trata de eso, ¿no? Y un gran problema que tenemos en educación precisamente es que somos francotiradores y no compartimos lo que hacemos. Y la sección de para ampliar es muy importante, no solo la sección el enlace que comenté antes, de algoritmo básico de ABP, sino que para mí es realmente crítico el de orden y estructura, porque si no tenemos en cuenta lo que se cita en ese artículo, difícilmente va a tener éxito una implementación de trabajo por proyectos en el aula, sobre todo en matemáticas. Y bueno, les recomiendo el resto de enlaces porque habla de cosas muy importantes como la evaluación, como el diseño de proyectos, como la programación de proyectos o el trabajo interdisciplinar. Y bueno, poco más. Con esto ya tienen una carga muy importante para el tiempo del que disponemos. Y recuerden, no sean demasiado ambiciosos a la hora de diseñar el proyecto y diseñan algo pequeñito. Es mejor dar un pequeño paso con éxito que intentar hacer algo muy grande desde el principio, que nos puede pues llevar mucho tiempo y demasiado esfuerzo. Y nada, ánimo, ¿vale? Y cuenten conmigo. Venga, hasta luego.